Muy buenas tardes. Hoy es agosto 23 del 2023. Estoy muy contenta de que estén aquí. El título de hoy es am, Propósito para mi tormenta. Vamos a abrir con oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque en todo tus manos están y tú nos guías y tú nos llamas y tú, Señor, nos fortaleces. Gracias, Señor, que en nuestras tormentas no tenemos que ah, estar solas. Sabemos que no estamos solas porque tu promesa es que estás con nosotros siempre hasta el final del tiempo. Señor, te pido por estas hermanas que están aquí. Te pido, Señor, que este mensaje sea para cada una de nosotras, que nos hable, Señor, por medio de aquí tu servidora. Señor, sé tú quien hable, no yo. Señor, sé tú quien toca corazones. Señor, todo esto para tu honra y para tu gloria, y te pido por mis hermanas que tengan sus corazones abiertos, que Espíritu Santo se mueva y les dirija, Señor, y que les dirija en tus caminos que son perfectos, Señor. Te doy gracias y te pido que bendigas nuestro tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, muy buenas tardes. Les quería compartir este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Ya lleva tiempo que Él está obrando y pues me ha estado enseñando mucho. ¿Por qué pasan estas tormentas? Yo sé que nadie quiere tormentas, ¿verdad? Nadie quiere pasar por esas tormentas, pero el hecho es de que Dios quiere usar esas tormentas para buen propósito. En Romanos 8:28 leemos que la palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces sabemos que todas las que estamos aquí, pues Dios nos ha llamado y su palabra nos promete que todas las cosas que vivimos, que pasamos, nos van a ayudar para bien porque estamos en conforme a su propósito, ¿verdad? Estamos para lo que Dios diga, para lo que Dios mande, ¿verdad? Y Él todo va a usar para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, con eso les voy a compartir la próxima escritura, que es en la que nos vamos a enfocar. En Segunda de Corintios, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y Pablo dice, Segunda de Corintios 1, del 2 al 11. Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si nosotros atribulados, pero si nosotros somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bueno, en esta escritura, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que pasaron muchas tribulaciones en Asia y dice, estaba tan fuerte la tribulación que prácticamente consideramos que ni siquiera íbamos a salir vivos, ¿verdad? Entonces les voy a preguntar, ¿a cuántas de ustedes no han pasado por tribulaciones así? Problemas que dice uno, ¿cómo voy a salir de esta? Es casi tan duro, tan fuerte que se siente uno agotada, ¿verdad? Se siente uno, pues con ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Y dice uno, ¿y qué de bueno puede salir de esto? Pues bien, aquí lo primero que quiero que notemos es que en el versículo 4 dice que Dios, en el versículo 4 dice que Dios nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones para que nosotros consuelemos a otros en sus tribulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les digo, hay veces que pasamos algo duro, ¿verdad? Y quizá le platiquemos a una amiga o quizás a una hermana o alguien de la iglesia y pues ellas nunca han pasado por eso y quizás no tengan una palabra de esperanza que nos den, ¿verdad? Pero luego, si le contamos a alguien que ya pasó por eso, van a tener mucha sabiduría, muchas palabras de esperanza que nos van a dar, ¿verdad? Que nos van a consolar, que nos van a ayudar. Entonces, es de esto de lo que se trata la enseñanza del día de hoy, de que nosotras pasamos tribulaciones y Dios es nuestro consuelo, pero también lo que Él quiere es que si nosotras podemos consolar a alguien cuando pasen por esas tribulaciones, lo hagamos. En el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces aquí nos enseña la palabra de Dios que no debemos de qué depender en nosotras mismas. Las tribulaciones duras que pasamos, nos deben de qué llevar a buscar a Dios, a depender de Dios, ¿verdad? No son para que nosotras piensemos que nuestro poder podemos sobresalir adelante, ¿verdad? Entonces aquí nos apunta a que debemos de qué depender en Dios, de qué depender en Dios para que Él nos ayude. En el versículo 10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces aquí dice que es Dios quien nos libró, quien nos libra y quien nos seguirá librando de estas tribulaciones, y todo es para su honra y todo es para su gloria, ¿verdad? Entonces, en eso queremos enfocar ahí. Ahora, el verso 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, aquí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 2 al 11, estamos leyendo cómo Pablo nos instruye, nos enseña que cuando tenemos tribulaciones, primero que nada, sabemos que Dios nos consuela por medio de esas tribulaciones, ¿verdad? Y también en estas tribulaciones debemos de que poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios,
porque es Él solamente el que nos da las fuerzas, el que nos da la esperanza, el que nos ayuda, ¿verdad?, a salir de eso. Entonces, en el versículo 10 es donde nos dice que nuestra esperanza viene de Dios. Aquí es donde decimos, caminamos por fe y no por lo que vemos, porque aunque nuestra tribulación sea malísima, aunque lo que estemos pasando señale a que es el fin, quizá el fin de nuestro matrimonio o el fin de alguna amistad o algo, ¿verdad? No vamos a poner nuestra esperanza ni nuestro corazón en lo que vemos, sino en la fe de saber que es Dios quien compone las cosas, quien restaura corazones, relaciones, ¿verdad? Entonces, en el versículo 11 es donde dice que es bueno compartir porque así permitimos que otras personas oren por nosotros y con nosotros para cuando nuestras oraciones sean cuando Dios conceda nuestras oraciones lo que le pedimos, cuando Dios arregle nuestros problemas, las personas que oraron con nosotros, por nosotros, van a poder ver también cómo Dios obró, ¿verdad?, en nuestra situación. Entonces, aquí voy con mi testimonio personal. Hace años, mi matrimonio pasó por algo que fue duro, ¿verdad? Y les voy a contar, tengo 2 hermanas y una hija en la llamada el día de hoy, y quiero que sepan que yo no le conté a mi familia, no le conté a mis amistades. Él habló con nuestro pastor, ¿verdad? Pero fue algo que me decepcionó, porque mi esperanza estaba en él, en el hecho de que él era buen hombre, que él iba a hacer las cosas correctas. Entonces, mi confianza estaba en él, en mi relación con él, con mi esposo, ¿verdad? Entonces, cuando hubo una falla, algo que no debió de haber sucedido, yo no veía que iba a haber restauración, ¿verdad? Porque él me decepcionó, porque él hizo lo que no debía y traicionó mi confianza. Entonces, yo no le dije a nadie, él sí, ¿verdad? Pero yo me lo quedé porque dije, pues, hay cosas que no se dicen, ¿verdad? Entonces, la verdad es que cuando oprimimos las cosas, cuando ponemos las cosas en secreto y pensamos que el tiempo, ¿verdad? Como dice el mundo, el tiempo cura las heridas. El tiempo no cura las heridas, solamente Dios cura las heridas. Y les voy a decir, cuando yo escuchaba, les voy a decir, exactamente lo que se trató, porque me gusta ser transparente ahora que sé que esa tormenta no fue en vano, que esa tormenta Dios la va a usar, esa tormenta tuvo propósito, ¿verdad? Les voy a decir para que ustedes, yo no sé, para que no queden ahí pensando, ¿qué habrá pasado esto y lo otro? No importa, voy a ser transparente. Yo al poco tiempo de casarme con mi esposo, me enteré que él veía pornografía. Y eso para mí fue repugnante, ¿verdad? Yo no entendía por qué y por qué no me lo dijo anteriormente. Entonces, para mí esto fue una gran, gran falta de respeto y quebró la confianza que yo tenía en él, ¿verdad? Entonces, yo pues pensé qué vergonzoso, yo no le voy a decir a nadie porque imagínate, apenas nos casamos, llevábamos meses de habernos casado, ¿verdad? En la iglesia y todo. Entonces yo dije, no, esto no se lo puedo decir a nadie, ¿verdad? Entonces yo lo dejé en secreto y él empezó a hacer cosas para recuperarse, para librarse de esta adicción, ¿verdad? Entonces, cada vez que alguien me decía, ay, que mi esposo, fíjate que me enteré que mi esposo está viendo pornografía. En mí despertaba un enojo, un coraje nuevamente con mi esposo, como que revivía otra vez el dolor de yo misma haberme enterado, ¿verdad? Entonces,
Ojo, porque si le decimos a alguien del mundo estas tribulaciones, ¿verdad? Pueden decir, ay, ellos juzgan con los ojos del mundo, ¿verdad? Ay, que qué cochino, que esto, que el otro, que sí, que déjalo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con quién vamos a compartir, ¿verdad? No estoy diciendo sean libro abierto y compártanle a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí somos llamadas porque Dios me consoló y cada vez, como yo dejé eso en secreto, cada vez que yo me enteraba que a alguien le pasaba lo mismo, yo revivía ese dolor nuevamente y nuevamente tenía esos sentimientos de enojo con él y todo, y pues ya el pobre a veces hacía ya años y de repente yo otra vez me enojaba igual y todo y él no entendía qué pasaba, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un corazón de obediencia a la palabra de Dios. Y quiero señalarles algunos pecados que tenemos que cuidarnos de no cometer, ¿verdad? En estas tribulaciones. Este, es inevitable no sentir el dolor, ¿verdad? No sentirnos defraudadas o X, pero tenemos que tener cuidado porque el enemigo usa esto para meter cizaña, para destruir, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de no pecar al pasar juzgamiento, ¿verdad? Porque es fácil decir, ay, que mira, que cochino, que esto, que el otro, ¿verdad? Siendo que todas estamos luchando contra algún pecado. Si para el hombre es pornografía, quizá para alguna mujer también, ¿verdad? Pero si para el hombre es pornografía, para la mujer puede ser chisme, sí, para el hombre, para la mujer es mentir, para el hombre puede ser pasar juzgamiento. El pecado ante los ojos de Dios es pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de no ver el pecado de alguien más y enfocarnos en eso y no ver el pecado en nosotras mismas, ¿verdad? Ese es un pecado que tenemos que tratar de no cometer. Ahora, ya tenemos que darle espacio al Espíritu y a Dios para que restore en nosotros lo que fue quebrado. Entonces, tenemos que ponernos en posición humilde, ¿verdad? De decir, Dios, tú no permites que pase lo que tú no quieres que pase, ¿verdad? Y tenemos que confiar que hay propósito para lo que estamos pasando. Yo les voy a contar que fueron años de dolor y de un enojo que yo tenía contra mi esposo. Y Dios lo trajo una vez más, ese problema lo reviví en mi mente una vez más el año pasado y no comprendía por qué. Hubieron algunas cosas que pasaron que me recordaron todo eso y, y yo le dije a Dios, Dios, no puedo más. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué cada vez que viene esto a la mente tengo que caer otra vez en esa ira, en esa tristeza, en eso? Entonces fue ahí que Dios me reveló que tenía que perdonar y entregárselo a Dios, ¿verdad? Porque yo pues había perdonado a mi esposo con condiciones. Te perdono, pero no lo hagas otra vez. Te perdono, pero si lo vuelves a hacer otra vez va a pasar esto. Entonces no era un perdón de corazón, no era un perdón en acuerdo con el perdón que Dios quiere que demos, ¿verdad? Ah, entonces, cuando volví a caer en eso, ya realmente que no podía, no comprendía cómo podía yo salir de eso. Entonces yo le compartí a una hermana de la iglesia, le compartí mi situación, lo que pasó en el pasado, lo que me pasaba cada 2, 3 años, cada 2 años, cada un año, y es ahí que ella me compartió que en su matrimonio había pasado algo similar. Y ella me compartió cómo Dios, la había consolado, cómo Dios le había dado fuerzas
Y, y eso me dio consuelo. Primero que nada, el enemigo quiere que pensemos que nomás a nosotras nos está pasando. El enemigo quiere que pensemos que es que somos nomás nosotros. Todos de la iglesia están bien, a todos les va bien, pero a nosotros no, porque estamos en algo mal o Dios nos está castigando por alguna cosa, porque eso fue uno de mis pensamientos. Ay, es que esto me pasó porque Dios me está castigando porque antes de casarnos nos venimos a vivir juntos. Entonces Dios es un Dios de compasión. Dios no es como los hombres humanos, como lo somos nosotras, ¿verdad? Que no la haces, me la pagas. Así no es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando la hermana compartió conmigo todo eso, me dio aliento, me dio consuelo saber que no era yo la misma, que no era mi esposo, el único que luchaba contra eso, ¿verdad? Porque es algo que en las iglesias no se habla mucho, no se habla mucho de la batalla que el hombre en específico, algunas mujeres también, pero específicamente el hombre tiene esa batalla con la pornografía, ¿verdad? Entonces, yo no había escuchado a muchas mujeres hablar de eso, menos a las mujeres en la iglesia. Entonces ya cuando la hermana compartió conmigo, oramos juntas y empezó a orar por mí y también me señaló a lugares en la Biblia que me ayudaron a salir de este estanque, porque yo estaba estancada en ofensa. Yo me sentía ofendida. Imagínense ustedes cómo pensaba yo, ¿cómo va a ser así que apenas nos casamos y ya estás haciendo estas cosas? No, ¿verdad? Entonces, ese era el pecado en mi corazón, la ofensa. Perdoné con condiciones, seguí adelante, pero esa ofensa la tenía en mi corazón. Y mientras de que estuviera esa ofensa, Dios no iba a enseñarme qué propósito tuvo esa tribulación, ¿verdad? Entonces, tuve que poner mi esperanza en Dios, en que Él iba a restaurar los pedazos quebrados en mi matrimonio, en mi corazón, en mi confianza, y lo tuve que buscar a Él, a Dios, y entregarle a Él mi dolor, mi decepción, y también tuve que confesarle que yo había puesto mi confianza para un buen matrimonio en las manos de mi esposo. En él puse mi confianza de que él me iba a hacer feliz, de que él me iba a ser fiel, de que él me iba a hacer sentir completa, ¿verdad? Sabemos que no, solamente Dios, ese es el lugar de Dios y de nadie más, ¿verdad? Entonces yo tuve que confesar eso a Dios y pedirle que restaurara todo lo quebrado, ¿verdad? En nuestra relación. Entonces ya que tenía a la hermana orando por mí y pude hablar con otras dos hermanas que me compartieron, otra tuvo algo similar y otra me compartió que sí, que desde el principio ella notó algo y le dijo a su esposo, no, esto no va a pasar en nuestra relación, ¿verdad? Entonces, eso me dio aliento a saber que yo no era la misma y tampoco éramos nomás dos. Ahora, cuando decidí traer la oscuridad a la luz, resulta que conocí a 4 personas que pasaron por algo similar. Pero cuando yo tenía esto bajo la carpeta como un secreto, me estaba comiendo la paz, me estaba arrinconando a no ser feliz, a no confiar, a todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora que veo atrás, yo sé que yo y las hermanas con las que compartí, y ahora ustedes podrán ver cómo Dios usó esa tormenta para un propósito. Y les voy a decir exactamente qué propósito. Les voy a compartir que cuando yo me enteré de todo eso, yo estaba súper decepcionada de mi esposo, enojada. Yo estaba lista para salir, decir, quiero un divorcio ya, ¿verdad? Pero la palabra de Dios que conozco, que está en mi corazón, dice diferente. La palabra de Dios, la Biblia,
comunica un mensaje de reconciliación, que nosotros éramos pecadoras y Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo a que pagara, a que muriera por nosotras. Él vivió una vida perfecta y aún así murió crucificado en la cruz para pagar la deuda por nuestros pecados, para que así pudiéramos recibir de Dios la reconciliación, ¿verdad? Todo porque Él nos ama tanto así. Entonces, yo conociendo ese mensaje, no encontraba paz en mi corazón para, para dejar a mi esposo, ¿verdad? Yo sabía que no, que Dios quería que yo siguiera luchando, pero yo no tenía fuerzas para luchar. Yo le pedía a Él, Dios, dame fuerzas, Dios, ayúdame a perdonar, Dios, ablanda mi corazón para no tener este rencor. Les voy a decir que hubieron varias noches que yo lloraba y lloraba hasta quedarme dormida porque era tan grande la decepción. El mundo científico lo llama trauma de deslealtad, trauma de deslealtad, pero Dios no lo llama así, ¿verdad? Y por eso es importante ver en la palabra de Dios para saber lo que Dios lo llama. Y lo que Dios lo llama eh, es diferente, es propósito para mi tormenta, ¿verdad? Porque a medio de eso yo busqué a Dios como nunca lo había buscado. Yo busqué a Dios para que me enseñara cómo perdonar. Yo busqué a Dios para que me liberara de tanto coraje, de tanta tristeza. Busqué a Dios como nunca lo había buscado. Y les comparto que hace poco, estaba hablando con mi esposo y me dijo, mi amor, me dijo, perdóname por eso. Nunca me lo voy a perdonar. Eso nunca debió de haber pasado. Y le dije, mi amor, le dije, ¿sabes qué? Le dije, te perdono y te agradezco porque por medio de esa situación yo aprendí a buscar a Dios como nunca lo había buscado. Aprendí a perdonar como nunca había perdonado. Aprendí a amar sin condición como nunca lo había hecho, ¿verdad? Eso fue hace como un par de meses, ¿verdad? Porque fue el año pasado que al fin le conté a alguien, al fin traje esa oscuridad a la luz y Dios me liberó porque mientras de que yo lo tenía en secreto, yo estaba idolazando, ¿verdad? Mi, mi propio orgullo. Yo no quería que nadie supiera que eso pasaba porque mi orgullo, imagínense, ¿verdad? Otra cosa es que yo no quería que nadie supiera porque yo no quería que me juzgaran, ni a mí, ni a él, ni que nos vieran diferente. Pero en realidad es que si la gente no ve de dónde venimos, no va a comprender a dónde hemos llegado, ¿verdad? Entonces, la verdad que al fin poder haber compartido y permitir que personas hablaran palabras de aliento y de esperanza en mi situación, en mi vida, que oraran conmigo, que oraran por mí, yo iba a seguir en ese estanque, ¿verdad? Y yo no sé hasta dónde el enemigo hubiera destruido mi matrimonio, ¿verdad? Pero como sabemos en la historia de José, que sus hermanos hicieron varias cosas horribles contra él, que le pasó cosa mala, por más cosa mala, y él al fin dijo, esto que el enemigo intentaba usar para mal, Dios lo ha usado para bien. Y es así que Dios quiere usar nuestras tribulaciones para bien, pero tenemos que tener un corazón disponible para que Dios use ese propósito para bien. Hace poco me encontraba con alguien que me contó que pasó lo mismo y cuando me empezó a contar eso, yo pensé, aquí viene, otra vez va la bomba, otra vez va a encender la bomba. Cómo voy a razonar? ¿Cómo voy a pasar por esto otra vez? Porque cada vez
que yo sabía que alguien me platicaba, yo regresaba a mi tormenta. Y le doy toda la honra y la gracia a Dios que cuando me platicaba esta hermana esto, Dios me dio paz. Dios me dio paz y pude comentarle a la hermana desde un corazón limpio y sincero que esto me pasó a mí y que Dios me liberó y que hay restauración, que hay propósito, ¿verdad? Pero eso no hubiera pasado si yo no hubiera decidido traer la oscuridad a la luz y permitirle a Dios sanar las heridas y le tuve que confiar a Dios. Ahora ahora yo no estoy apostando a que mi esposo va a hacer lo correcto. Ahora yo estoy asegurándoles que Dios va a hacer lo correcto, que no importa lo que mi esposo haga, Dios va a hacer lo que solo él puede hacer, sanar heridas, usar tormentas para buen propósito. Entonces es con esto con lo que les termino y las quiero animar a que busquen a Dios en su tempestad, a que busquen a preguntarle, Dios, ¿para qué vas a usar esto en mi vida? No sé, pero te abro mi corazón, te abro mi mente y mi vida, Señor, para que tú lo uses como tú quieras, porque todo ese dolor que yo tuvo propósito y mi propósito fue que mi relación con Dios creció, que mi fe creció, porque lo que antes no podía, que no, creía que nunca iba a poder perdonar, ahora comprendo que hay perdón que se puede dar, que realmente libera toda esa negatividad, todo ese miedo, toda esa decepción, ¿verdad? Entonces, con eso las dejo, con ese consuelo de que Dios quiere usar para buen propósito la tormenta por la cual ustedes están pasando. Búsquenle, pídanle y permítanle que las use. Y les quiero dar 3 afirmaciones para que ustedes hablen por sí mismas sobre su tormenta. Y estas son: mi vida tiene propósito, mi tormenta tiene propósito y mi victoria tiene propósito. Yo sé que cuando pasamos por tormentas a veces pensamos que nuestra vida no tiene propósito y más cuando nosotras somos las causantes de esta tormenta, porque todos fallamos. Nuestros esposos fallan, nuestros hijos fallan, nuestra iglesia nos falla a veces, pero también nosotras a veces fallamos. Nuestra tormenta tiene propósito porque si le permitimos a Dios que nos use, que nos enseñe cómo por medio de esa tormenta podemos acercarnos más a Él o podemos aprender a perdonar sinceramente del corazón, esa tormenta tiene propósito. Mi victoria tiene propósito porque por el hecho de que yo ahora digo, en Cristo soy victoriosa, esa tormenta yo he ganado la victoria porque Jesús me dio la fuerza, Jesús me dio la paz. Entonces ahora mi victoria tiene propósito porque cuando yo la cuente, cuando yo comparta, cuando yo ayude a alguna hermana, alguna amiga, alguna persona que se encuentre en esa situación, yo sé que Dios va a usar esa victoria para darles fe y esperanza que realmente hay un arco iris después de la tormenta, ¿verdad? Entonces, con eso voy a cerrar y quiero invitar a todas las mujeres, si hay alguien que realmente quizás no comprenda exactamente las buenas nuevas, les voy a decir, las buenas nuevas es que Dios nos creó, Dios nos amaba tanto, pero Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y porque pecaron, fueron separados de Dios. Dios aún nos amaba, cuando digo aún nos amaba, porque todos somos descendientes de Adán y Eva, Dios aún nos amaba tanto que no nos quiso dejar ahí perdidas
en nuestro pecado. Entonces Dios creó un plan de reconciliación. Él mandó a su Hijo Jesucristo en forma de hombre al mundo, nacido como un niño pobre. Y él creció y él vivió una vida perfecta y él enseñó lo que era, lo que Dios anhelaba para nuestras vidas. Y él fue crucificado por eso. Pero él fue crucificado porque ese era su propósito, ese era el propósito de su tormenta, morir en la cruz para que nuestros pecados, los míos y los tuyos, y los de nuestros maridos y nuestros hijos, para que nuestros pecados fueran perdonados por Dios y así pudiéramos recibir ese perdón que nosotros jamás hubiéramos podido ganarnos por sí mismos, esa reconciliación que Dios nos ofrecía, ¿verdad? Esas son las gran nuevas, que no tenemos que seguir adelante, que no tenemos que seguir peleando nuestras tormentas solas, porque cuando nosotros aceptamos, cuando creemos y aceptamos que Jesús murió por nuestros pecados y cuando lo aceptamos como Rey de nuestra vida y dejamos nuestro pecado y seguimos a Jesús, Dios nos da su espíritu como aseguranza de que vamos a tener una nueva vida con Él en el cielo. Entonces yo las quiero invitar, si hay alguien que no ha entregado su corazón a Dios, que quizás no comprende cuál es la necesidad o que quizás no comprende realmente por qué o cómo así, ¿verdad? Pero yo les voy a animar de que si ustedes aceptan a Jesús en su vida, las tribulaciones no son iguales, porque ahora tenemos el poder de Cristo en nosotras, quien nos ayuda. Así que vamos a orar una oración de arrepentimiento y de pedirle a Dios que sea el Rey de nuestras vidas. Y les animo, si alguien no ha aceptado a Dios anteriormente, las invito a que lo acepten y, y que reciban esa salvación que Él nos ofrece porque nos ama, porque su Hijo Jesús ya pagó la deuda que nosotros debíamos. Señor Padre, tú eres tan bueno con nosotros que aun cuando éramos pecadores, tú decidiste enseñarnos tu amor, mandando a tu Hijo Jesús a que muriera esa muerte dolorosa con fin de reconciliarnos, con fin de pagar por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres y tuviéramos salvación en Él. Jesús, en ti encontramos la salvación. Señor Jesucristo, en ti ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, porque tú eres el único perfecto que ha caminado en este mundo, quien murió por nuestros pecados por amor. Señor, en este momento te pedimos que seas Rey de nuestra vida, que nos enseñes tus maneras, que nos enseñes a caminar en los caminos correctos, para que así podamos tener esa reconciliación que tú nos ofreces. Mi Dios, por favor, sana corazones que estén quebrantados, ablanda corazones que estén endurecidos para tu honra, para tu gloria. Te pido, Señor, que esa mujer que quizá te esté aceptando por primera vez sepa, Señor, que tu amor por nosotros es por amor. Tu perdón para nosotros es por amor. Y es tu carácter, Señor, de amor, de paciencia, de compasión, que nos salva, que nos libera de estas cadenas que el enemigo tiene sobre nosotras, que nos tiene viviendo en dolor, en decepción. Señor, libera a esa mujer que necesita esa liberación. Y Señor, te pido que seas Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.